¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos por esta vía en esta transmisión semanal en vivo por @tusalud. La idea es compartir información de calidad con respecto a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar. Hoy vamos a hablar del sueño, un hábito tan importante de equilibrar, de balancear, de trabajar para poder contar con salud y calidad de vida. Es impresionante todo lo que el buen dormir puede repercutir en nuestro bienestar. Y precisamente a propósito de haberse celebrado el pasado 17 de marzo, el Día Mundial del Sueño, el doctor Claudio Cárdenas, el neurólogo clínico y neurofisiólogo, además somnólogo, miembro de la Academia Americana de Medicina del Sueño, me propuso hablar del sueño. Hemos hablado con él en muchas oportunidades a lo largo de un montón de años como especialista en la materia sobre el sueño y no podíamos dejar pasar esta fecha por alto porque yo sé que lamentablemente en nuestros tiempos es muy común ver a personas sufriendo de sueño, que se queja de que no duermen bien, de que no es profundo, que se levantan cansados, que el sueño no es reparador. Y no dormir bien genera muchos desórdenes orgánicos que a su vez estos desórdenes orgánicos que aparecen o se derivan de un mal dormir y otros malos hábitos, pues empeoran ese cuadro del sueño y es como un círculo vicioso. Por tanto, es súper importante saber primero qué es dormir mal, qué se puede considerar un mal dormir, luego cuáles son esos detonantes o esos factores que en el día a día hacen que en los tiempos modernos resulte tan complicado dormir. Por ejemplo, me atrevería a decir, sin duda alguna, la luz directa. Cada vez estamos más sometidos a dispositivos y a tecnología que nos exponen a un exceso de luz. En fin, pero para eso está mi invitado. Yo estoy dando simplemente tiempo a que la gente se vaya conectando y ya yo voy a buscar a mi invitado por acá. A ver, aquí veo a mi invitado ya conectado. Gracias a todas las personas que ya están por allí pendientes de este live. Me complace, me encanta, porque para eso pues trabajamos. Neurocárdenas se ha unido, ya me imagino que va a aparecer por ahí. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo te ¿cómo va? estás, Claudio? Saludos. ¿Cómo está todo? Saludos, yo muy bien, contenta de que siempre tan gentil me regales tu tiempo, nos regales tu tiempo para hablar de algo que sin duda alguna hace mucha falta, como lo dije hace un ratito atrás. Yo traté de hacer una introducción, pero Claro. aquí el que sabe, el experto eres tú, entonces comienza a definir, doctor, qué es un Bueno, mal dormir. eh, muchas gracias como siempre, María Laura. Bueno, y tú siempre con una iluminación que no es comparable con la mía. Yo estoy aquí en mi casa. Mira, están las personas que quieren dormir mejor, pero no pueden porque Ujú. presentan trastornos del sueño, presentan insomnio, presentan apneas del sueño, presentan algunos tipos de desórdenes y están aquellos que quieren dormir pero no pueden porque las circunstancias no se lo permiten, las circunstancias de vida, las circunstancias laborales, las circunstancias desde el punto de vista inclusive el acceso económico, una temperatura adecuada para dormir, servicios básicos, y están aquellos que pudieran dormir, pero no lo hacen porque no les parece importante. Y gran parte de ese problema lo estamos viendo ahorita con las generaciones de adolescentes, ¿no? O de adultos jóvenes que consideran Claro. que dormir poco es algo de emprendedores y de personas productivas y que, como te puedes dar cuenta, son múltiples las razones por las que una persona puede no dormir bien. Ahora, las consecuencias de cada una de ellas es distinta. Y lo quería tomar desde este punto de vista porque muchos de los pacientes que sufren de insomnio, apneas del sueño, a veces se angustian muchísimo por todas las limitaciones o las consecuencias que puede ocurrir a largo plazo, pero aunque verdaderamente tener insomnio, apneas del sueño, trastornos de movimiento durante el sueño trae problemas de salud a largo plazo, no son comparables
con lo que ocurre con las alteraciones desde el punto de vista de lo que viene siendo la privación voluntaria de sueño. Cuando la persona tiene insomnio, a veces duerme mejor de lo que cree. Duerme mal, él se siente cansado, pero a veces eso de que no duermo toda la noche no es del todo cierto, porque los pacientes insomnes hacen inclusive microsueños y a veces duermen un poco mejor de lo que piensan. Ahora, Ok. el que solamente duerme 3 4 horas todos los días por trabajo o porque cree que es una manera de ser productivo, tiene también consecuencias a largo plazo y después puede desarrollar un insomnio y puede desarrollar una apnea del sueño. Entonces, Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, Claudio, precisamente de eso, de cuando tú no duermes o porque las circunstancias no te lo permiten o porque tú decides no dormir porque es bueno, perder el tiempo? mira, cuando las personas están intentando efusivamente dormir, que es lo que pasa mucho en el insomnio psicofisiológico, que es la persona que se esfuerza tanto por dormir que no duerme. La verdad es que a muy largo plazo, y eso es importante que lo sepan, que no es algo inmediato, no es algo de la semana que viene, no es que si no duermo bien hoy, mañana voy a dañarme el cerebro, no, a muy largo plazo se ha relacionado que estas personas pueden tener un aumento del riesgo de enfermedades como depresión y ansiedad y algunas condiciones en la esfera psicosomática, pero también por otro lado se ha visto que estas personas pueden tener a largo plazo un aumento del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, aumentos de arritmias cardíacas y se sabe también que metabólicamente pueden tener dificultades para el manejo de lo que viene siendo eh, el control de la glicemia, el control de los triglicéridos, el colesterol, desórdenes neuroendocrinos. Y ya en casos muy, muy avanzados y tardíos se han relacionado algunas formas de trastornos tipo insomnio con, por supuesto, deterioro cognitivo, problemas de la memoria, problemas de concentración, entre otros tipos de condiciones. Pero, a ver, tú ves en el día a día que las personas que les cuesta dormir y que desean dormir más, pero no lo hacen por decisión, o sea, por circunstancias por un lado o porque se les imposibilita, son unas personas irritables, Claudio, son personas que tienen problemas de memoria, son personas que se ponen ansiosos o tienden a la depresión, o sea, se sienten tristes. Son personas que Sí, empiezan a sí, sí, engordar porque las he definitivamente. visto. Es así. O sea, alrededor a mi alrededor las he visto, ojo, te estoy hablando de familiares, te estoy hablando de amigos. Entonces, claro, no es como tú dices de un día para otro, pero en años tú ves la Es transformación y ves correcto, es los correcto. problemas que pueden surgir. Y la pregunta básica es aquí, Claudio, ¿tiene solución? Me vas a decir sí o no, no hablemos de soluciones todavía, porque me gustaría Uh hablar de -huh. los desencadenantes. O sea, ¿qué pasa en aquellas personas que quieren dormir, no pueden, duermen mal, aunque tú digas que no Sí, duermen tan mal bueno, como piensan? sí tiene solución. El detalle está principalmente en identificar cuál es el mecanismo generador del trastorno del sueño. Y muchas veces ese primer mecanismo es la misma persona. Eh, es verdad que hay gente que no hace esto de manera voluntaria, ¿ok? Y hay gente que padece y sufre. Pero un gran número de personas muchas veces pagan las consecuencias de malos hábitos de sueños de muy larga data. Entonces, una de las primeras cosas que hay que revisar y considerar en primera instancia es el hecho de que una higiene de sueño adecuada tiene que formarse desde tempranas edades en la vida. Y eso involucra a los padres, e involucra que verdaderamente se enseñe que el sueño es algo agradable, es algo para el bienestar, que no es un castigo. Y además de eso, también tiene que verse y mostrarse con el ejemplo la cultura del dormir en el hogar, ¿no? Ahora, más adelante, si ya uno que es adulto y tiene, por supuesto, control sobre su vida, uno también tiene que buscar la manera de organizar las cosas de forma tal de que el sueño sea verdaderamente adecuado y que si en algún momento te trasnochas, tienes que hacer el esfuerzo de buscar la manera de que no sean demasiadas veces a la semana y que puedas recuperar ese sueño que has perdido. Porque a largo plazo se ha relacionado que la privación crónica de sueño aumenta el riesgo de insomnio, la privación crónica de sueño aumenta el riesgo de trastornos del ritmo circadiano del reloj biológico y también la privación crónica de sueño va a traer problemas porque se conoce ahorita que es un riesgo para apneas del sueño. Uh -huh.
A ver, ahora, dice aquí interesante lo de la gente que se esfuerza tanto por dormir que no duerme. Es uno Eso de los también pasa. mecanismos, fíjate, el 90% de los insomnios no son por alguna alteración física o neurológica. O sea, muchos de los insomnios son construidos por la misma persona. Lo que pasa es que la gente, Por ejemplo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo se construye un primero, insomnio? para tener insomnio tienes que tener una personalidad predisponente. No todo el mundo tiene insomnio, ¿ok? Y eso ya hemos conversado en otras oportunidades, pero siempre es bueno que la gente lo escuche porque el insomnio, hay gente que tiene gravísimos problemas y duerme como nada, y hay gente que por pequeñas cosas o por pequeños conflictos o discusiones no pega, ¿sabes?, un ojo en toda la noche. Los patrones predisponentes para insomnio involucran dos mecanismos que son la vigilancia excesiva y la sobrepreocupación. Son estados mentales en donde el individuo está constantemente en un estado de alerta que hace que su mente, digamos, no pare de pensar y de procesar un montón de información que a veces él ni siquiera quiere tener en su mente. O sea, él a veces ni siquiera quiere pensar eso y estos pensamientos lo invaden. Generalmente ocurre mucho en personas que son perfeccionistas, muy metódicas, que no delegan, que no les es fácil delegar, que son muy exigentes, que son perfeccionistas, y gente que tiende a tener algunos comportamientos de lo que llamamos pensamiento rumiante. Ahora, eso solamente no es suficiente para generar un insomnio. Eso es un factor predisponente, pero después de que ocurre un estresor, o sea, cuando ocurre un evento agudo, la persona desarrolla un insomnio agudo. Ese insomnio agudo que desarrolla esta persona es pues generalmente un máximo de 3 meses y mejora cuando la persona se adapta al estresor o sencillamente lo vence y lo corrige. ¿Ok? Pero Exacto. cuando mencionábamos de la gente que se preocupa tanto por dormir que no duerme, estábamos hablando principalmente de aquella Sí. persona que si su estado de preocupación, de vigilancia, de sobrepreocupación pasa a obsesionarse con la importancia del dormir y lo grave que puede ser no hacerlo, se preocupa tanto por dormir que no duerme. Y así se construye un insomnio, digamos en este caso psicofisiológico. Puedes construir otros, un insomnio por higiene inadecuada de sueño, un insomnio por uso inadecuado de sustancias hipnóticas, naturales o farmacológicas. Hay muchas cuestiones, mecanismos de Claro. hábitos que pueden construir un insomnio que no está relacionado con enfermedad médica o neurológica o psicológica. A ver, ¿cuáles son esas cosas que hacen mal las personas? Hablabas, por ejemplo, de a la mínima de cambios y sin prescripción médica tomar medicamentos naturales o moléculas sintetizadas Sí. artificialmente en un laboratorio. ¿Por qué eso puede ponernos Bueno, por insomnio, por ejemplo, ejemplo? hay algo, mucho del insomnio es conductual. Y cuando hablamos de conductual significa que está presto al condicionamiento, es decir, que una acción asociada a otra acción se convierta en algo que suele estar junto. Y tú particularmente puedes inclusive si hacer algo que se llaman asociaciones inadecuadas. Las asociaciones inadecuadas de sueño se ven tanto en niños como en adultos y es que la persona asocia inconscientemente el sueño con algún tipo de sustancia o algún tipo de ritual o algún tipo de objeto. Por ejemplo, una asociación inadecuada Claro, muy clásica en los niños es aquel niño que solamente se duerme cuando está acostado con el padre o la madre. Entonces la madre o el padre se convierte en la asociación inadecuada, porque entonces cuando el padre y la madre no están, el niño no puede dormir. Otra asociación inadecuada es, por ejemplo, que tú necesites, a juro, tener la televisión prendida, porque si no prendes la televisión, no te puedes distraer como para quedarte dormido. Esos son los pacientes que ponen la televisión, ponen el timer para que se apague a los 30-45 minutos y cuando la televisión se apaga se despiertan porque hicieron una asociación inadecuada, desde el punto de vista de que necesitan ese ruido o esa iluminación de la televisión para tener una disminución de la vigilancia y poder dormir. Eso también puede pasar con cualquier té, con el claro. tilo, con la manzanilla. O sea, si tú estableces un patrón de asociación del sueño, entonces la persona comienza a tener cierto grado de dependencia. La dependencia no necesariamente tiene que ser química farmacológica. Pasa con cualquier sustancia natural o puede pasar con cualquiera. ¿Y cuál es el problema? Que si de repente la asociación
el elemento que se asocia no está, la persona tiene imposibilidad para la conciliación. Claro, Entonces, una de las cosas que claro, uno busca en la medida de lo posible es que la persona tenga herramientas que sean su propia asociación para poder dormir y que no dependa de elementos externos. claro, Entonces, con respecto a las claro. pastillas, Bueno, es claro, una con respecto a las evidencia. pastillas, por ejemplo, ¿qué pasa? Que funcionan muy bien un par de semanas, pero después resulta que muchos de los hipnóticos que utiliza la gente de manera general tienden a causar alteraciones de la profundidad del sueño. Y entonces primero comienzan a tener menos sueños, sueñan menos. Entonces comienzan a tener a veces problemas de memoria porque sueñan menos. Y después sencillamente el sueño se hace muy superficial y no sienten que descansan. Entonces duermen, pero no descansan. Y eso pasa mucho con los medicamentos cuando no están bien Claro, prescritos. claro. Hay un seguidor que se llama Osvaldo Viloria, preguntaban, por cierto, gracias a Renier Goitía por su pregunta, pero Osvaldo Viloria pregunta de qué pasa con aquellas personas que sufren de insomnio porque toman medicamentos cuyo efecto secundario es Bueno, ese, no mira, dormir. hay algunos medicamentos que pueden generar insomnio, pero muchas veces no es algo grave. Se puede corregir con la identificación de la temporalidad de en qué momento se toma. Por ejemplo, es frecuente que algunos antidepresivos de nueva generación sean, Ah, digamos, provigilantes. O sea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, algunos de ellos, si se toman de noche, pueden provocar insomnio. A veces las personas les mandan algún antidepresivo y asumen que por el hecho de ser un antidepresivo da sueño y se lo ponen de noche. Y resulta que es todo lo contrario. Generalmente se recomienda su uso de día. Algunos medicamentos cardiovasculares también a veces, en la medida de lo posible, se debe sencillamente ajustar el horario. A veces algunos pueden provocar algo de insomnio y algunos pueden promover más el sueño. Los beta bloqueantes se suelen mandar más de noche y de repente los ARA2 y los IECA para la atención se mandan más en la mañana. Muchas veces no es tan grave, es una cuestión más de ajuste de dosis. Problemático es con medicamentos que francamente causan insomnio en pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo algunas formas de esteroides para pacientes con artritis reumatoidea o lupus. Ahí sí es más complicado porque tienes que mandar la dosis mañana y tarde y evitarla completamente en la noche, pero muchas veces con un ajuste de horario se resuelve. a ver, ¿cómo se diagnostica que realmente, porque usted decía, bueno, hay personas que piensan mal, pero no duermen, o sea, piensan mal creyendo que duermen muy mal y no lo hacen? Entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico de verdad que esta persona tiene un problema de sueño que debe solucionar? ¿Se hace una batería de preguntas o por lo que es la entrevista con el paciente Ok. o se hacen Bueno, algunos primero exámenes, sí, Claudia? como tú mencionas, la herramienta de los trastornos del sueño, como cualquier condición médica, suele ser la entrevista, ¿no? Nosotros utilizamos una serie de escalas, una Ujú. serie de cuestionarios, como puede ser el cuestionario de severidad del insomnio, y también utilizamos algunas escalas validadas para identificar el patrón de insomnio. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La Ok, definición de insomnio dice que es una condición en donde la persona tiene dificultad para iniciar y para mantener el sueño, siempre y cuando existe la oportunidad de dormir, la voluntad de hacerlo y que la persona tenga síntomas de que el sueño no es reparador al día siguiente. Si la persona duerme 5 o 6 horas y se siente perfectamente bien y funciona perfectamente bien, no es un insomnio y es importante aclararlo. Ahora, el sueño para que sea reparador tiene que tener tres cosas: duración, profundidad y continuidad. No basta con que sencillamente duerma una cantidad de horas específicas, también tiene que cumplir todos los estadios de sueño y tiene que ser de manera continua. claro. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sospecha de que el paciente tiene lo que llamamos una percepción inadecuada de sueño, que es que la persona siente que duerme peor de lo que verdaderamente hace. Nosotros utilizamos o la actigrafía. La actigrafía es un método que tiene ya un tiempo utilizándose, pero no había sido fácil hacernos
de algunos equipos, ya actualmente en el laboratorio lo estamos haciendo. Es un dispositivo tipo un reloj que es un acelerómetro que también sensa la luz de la iluminación artificial y natural y te mide la temperatura y el paciente se lo coloca de 7 a 14 días. Él nos dice que el paciente esté dormido o no, Ok. cuáles son sus hábitos de sueño y nosotros podemos graficar todo lo que viene ocurriendo en el transcurso de 14 días y podemos tener de manera bastante objetiva una, digamos, un elemento para poder también mostrarle y decirle, mira, Claro, verdaderamente tú no estás durmiendo tan mal, porque a veces inclusive es la misma preocupación por el buen dormir que hace que la persona tenga un sueño superficial. claro. Y eso está pasando mucho con las aplicaciones y los teléfonos y los relojes estos, los smartwatch, que la gente se Inteligente, está preocupando sí. mucho por el score que le da el reloj y a veces eso le genera insomnio. Se llama ortosomnia. Se está proponiendo como un nuevo término para algún trastorno del sueño. Está tan preocupado porque el reloj le dé cifras adecuadas que no duerme bien. Aquí un seguidor pregunta, Mari, ¿es normal tener pesadillas y siempre soñar? Ella me había hecho esta pregunta y yo le Ajá. dije que por favor estuviera en contacto con nosotros, que Bueno, seguramente le vamos a soñar es responder su inquietud. fisiológico, soñar es normal. Tener pesadillas de vez en cuando, sabes, muy eventualmente también es normal. Las pesadillas son un fenómeno normal del sueño, pero cuando la persona siente que sueña mucho, que sueña tanto, que no descansa, generalmente eso tiene que ver principalmente con una alteración de que algo está fragmentando el sueño y le está despertando generalmente de su estado de ensoñación. Eso pasa bastante en condiciones médicas como la apnea obstructiva del sueño. A veces las personas, la apnea obstructiva del sueño, sobre todo cuando comienza, suele ocurrir más durante el sueño REM que durante el sueño no REM. Y al ocurrir más durante el sueño REM, la persona se despierta tanto de su sueño que recuerda todo lo que sueña y siente que sueña mucho y que sueña tanto que está cansado de tanto soñar. Entonces, generalmente pensamos muchas veces que puede ser una apnea del sueño no diagnosticada. Y también ocurre que la persona sueña mucho en condiciones en el ámbito de lo psicológico, como puede ser perfectamente en la depresión. En la depresión aumenta muchísimo la ensoñación. La persona siente que sueña y sueña y sueña y se despierta también cansada de tanto soñar. Esas son generalmente las dos, digamos, principales entidades. Ok, y bueno, me imagino que habrán preguntas de si los sueños recurrentes, porque hay gente que tiene Sí, pesadillas recurrentes, que se repiten y se repiten y se las repiten. Por pesadillas ejemplo, recurrentes tienen más que ver con patrones. Bueno, hay una condición que es una parasomnia que se llama la parálisis, las pesadillas recurrentes aisladas primarias. Algunas personas lo tienen, algunas son muy raras que estén relacionados con algunos elementos neurológicos, pero sean relacionados con algunas formas de epilepsia. Pero como te dije, es muy rara. La causa más frecuente de pesadillas recurrentes suelen ser los trastornos de estrés ujú, postraumático. Las personas que están dentro de ese espectro de desorden de ansiedad, pero de tipo postraumático, veteranos de guerra, personas que han sido víctimas de alguna forma de abuso, accidentes, secuestro, etcétera, etcétera, ¿no? ya. Entonces, Me imagino que debe sí, de tener hecho el tratamiento abordaje también, doctor. principalmente es farmacológico y psicoterapéutico, o sea, se tiene que trabajar con terapia cognitiva y con psicoterapia. La verdad es que funciona muy bien. Lo que pasa es que el público latinoamericano en general, por lo menos el caribeño venezolano, no es muy amigo de las terapias psicológicas. Tienen un concepto de que verdaderamente no son útiles, pero créanme, las cosas han avanzado bastante. Los profesionales tienen una gran cantidad de información ahora que no teníamos hace unos 15, 20 años y que ahorita se logran muchas cosas con terapia no farmacológica, sino con terapia cognitiva y con psicoterapia. Qué bueno. Aquí dice Nivia GB, dice, para aquellas personas que nos sobrepreocupamos, ¿qué soluciones hay? ¿Cómo entrenar la mente para relajarla al momento de irse a la cama? Bueno, tú sabes que eso es uno de los principales métodos de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual busca a través de, ¿sabes? La, busca a través del análisis de los pensamientos del individuo cuáles son las
posibles consecuencias del mismo y cómo éste los hace sentir y comportarse. Entonces, para hacerte algo muy breve, por ejemplo, hay personas que hacen lo que llamamos distorsiones cognitivas referentes al sueño. Entonces, a veces piensan quizás que si yo no me acuesto a las 9:30, ya el sueño se me va y entonces no puedo dormir más. Muchas veces eso ocurrió una vez, probablemente, Correcto. pero él lo asumió como un elemento real, como una verdad absoluta y por lo tanto esa supuesta verdad le genera ese estado de angustia que hace que verdaderamente ocurra lo que él piensa que puede ocurrir. Entonces, la terapia Ah, cognitiva lo que busca en la medida de lo posible es tomar ese pensamiento del paciente, modificarlo y conversarlo con él y explicarle a veces, a explicarle lo que ocurre biológicamente en el cuerpo, lo que ocurre en el cerebro de las personas y decirle, mira, la verdad es que el, el tiempo es una invención del hombre, el cerebro, no el cerebro que duerme, que es el cerebro animal, no sabe la diferencia entre las 9:30 y las 10 de la noche, y él verdaderamente funciona con base en la luz y en la oscuridad, y él no tiene cómo saber que verdaderamente es esa hora para que tú no puedas dormir. Entonces uno le entrega eso al paciente, el paciente a veces, dependiendo de qué tanta rigidez hay en el pensamiento, lo agarra o no lo agarra, pero es un trabajo que se va haciendo y la persona va a ir disminuyendo su nivel de claro. preocupación a medida que va comprendiendo que muchas de las cosas que él creía que le generaban un daño o un agravio, verdaderamente no lo hacen. Y por eso no en vano ahorita la terapia Claro. cognitivo-conductual es el principal tratamiento para el insomnio crónico. Ya no lo hacemos con fármacos, utilizamos fármacos en un principio, pero parte es la reeducación del sueño. Qué bueno. Aquí dice Elvis Vargas Piso. María Laura, pregúntale al doctor qué debo hacer con las parálisis del sueño. Ok, No me dejan dormir. bueno, es una buena pregunta porque de hecho hay que definir muy bien si la parálisis del sueño está asociada o no a alguna otra condición de sueño. Te comento. La parálisis del sueño tiene dos formas. Una que es la aislada recurrente. La parálisis del sueño aislada recurrente es cuando la persona tiene esa sensación de que no se puede mover durante más o menos 2 minutos y que ocurre casi todas las noches de la semana y le genera angustia. La gran mayoría de las veces este tipo de desorden tiene que ver con mala higiene de sueño. Es decir, que si tú corriges la mala higiene de sueño, debería mejorar la parálisis de sueño. Ahora, si la higiene de sueño está bien y eso no ocurre, estamos hablando de una parasomnia del REM. Estamos hablando de una condición médica que tiene que ser estudiada para saber si verdaderamente se relaciona o no con alguna condición médica. A veces hay que hacer estudios de sueño y poderlo identificar. Hay una forma de parálisis del sueño que se asocia con una Claro. enfermedad que se llama la narcolepsia, pero generalmente la parálisis del sueño está acompañada de somnolencia excesiva diurna, alucinaciones hipnagógicas o del sueño, y también se relaciona con cataplejías y generalmente es más fácil de diagnosticar en ese sentido. Tiene tratamiento, pero hay que identificar la causa. Ahora, dice aquí Renier Guaitía, los días cuando logro una buena meditación, duermo menos tiempo, pero logro el descanso Eso es deseado. completamente válido. De hecho, hay muchos trabajos de meditación y sobre todo la meditación basada en mindfulness que, como les dije en un principio, necesitas tiempo suficiente, profundidad adecuada y continuidad adecuada. Si la meditación te ayuda a que el sueño sea más profundo, que tenga menos interrupciones y sea de mejor calidad, te aseguro que vas a necesitar menos horas para dormir mejor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que eh, tiene que haber un patrón estándar digamos, genético determinado por persona y correspondiente a la edad. O sea, eso hay que ver si verdaderamente con esa cuantía la persona se siente completamente bien. Las personas que hablan mucho al dormir, por ejemplo, Bueno, pregunta la Ricardo. somniloquia no se considera un trastorno del sueño eh, como tal, ¿ok? Existe, que es muy normal en la edad infantil y adolescente hasta los 12, 14 años. Algunas personas la pueden mantener hasta edades adultas, pero después,
después ya en la edad más adulta no debería ocurrir. Además de que hay dos modalidades de hablar dormido. Está la somniloquia clásica, que es cuando la persona difícilmente se le entiende lo que está diciendo, que es más que todo como un murmullo, ¿sabes? Una cuestión que no se logra entender muy bien. Ya. Esa se considera normal, pero está lo que es el hablar dormido, que pertenece a los trastornos del sueño REM, del comportamiento del sueño REM, donde se entiende perfectamente lo que la persona dice, la persona pareciera que actuara el sueño o de repente hace algunas gesticulaciones o inclusive se para. Eso sí debe considerarse una Claro. parasomnia, se llama eso, es una parasomnia del sueño REM y debe ser atendido en una consulta de sueño e inclusive hacer una video polisomnografía, o sea, hacer un estudio de sueño con video, porque eso puede representar alguna condición neurológica que hay que atender. Claro. A ver qué dice. ¿Qué opina del uso inadecuado de la melatonina para conciliar el sueño? Esto lo Bueno, pregunta Osvaldo la López. verdad es que la capacidad de la melatonina de inducir el sueño está sobrevalorada. Primero que hay algo que llama mucho la atención, es que la mayoría de la gente cree que la melatonina es un producto natural. Y la melatonina que ustedes compran en todos lados no es extraído de ninguna planta. La melatonina que ustedes compran en todos lados verdaderamente está, ¿sabes?, sintetizada a partir de los aminoácidos esenciales en un Claro, laboratorio. Lo que pasa es que como es una hormona que tenemos todos, se considera natural, pero los estudios verdaderamente dicen que lo que hace es mejorar el tiempo de sueño quizás en unos 8 minutos y no hay consenso sobre exactamente cuál es la cantidad adecuada de melatonina para poder inducir el sueño. Entonces, no está dentro de las pautas del tratamiento del insomnio. Nosotros la indicamos principalmente en los trastornos del ritmo del ciclo sueño-vigilia, los trastornos del ritmo circadiano y en algunas formas de parasomnias del REM. Eh, Se ha visto que el exceso de melatonina puede provocar una retroalimentación negativa, es decir, puede poner a la glándula pineal perezosa porque como está recibiendo melatonina externa, no se esfuerza en sintetizar melatonina interna. Y sinceramente, claro. amigos, en países tropicales como el nuestro, reciban luz solar 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde y créeme que les va a ir mucho mejor. Qué bueno. Aplica tu psicología, dice, es cierto que se sigue pensando que la psicoterapia es para gente loca y los locos o lo loco es quedarse sufriendo por algo. Bueno, estoy de acuerdo. A ver, ¿qué pasa cuando una persona necesita 10 horas de sueño para sentirse bien? O sea, yo necesito dormir mucho, siempre, nunca Claro, me resulta suficiente. Y, y ojo, la última vez fue creo que de domingo para lunes. Yo me acosté a las 10 de la mañana, perdón, de la noche, y me desperté a las 5:30 y dormí claro. corrido. O sea, sin soñar, sin nada. Y sin embargo siento que puedo seguir durmiendo y Bueno, durmiendo, por ejemplo. ¿Qué existen dos pasa con eso? posibilidades. Bueno, Una es que sea el patrón fisiológico normal y que sencillamente existe un patrón de durmiente largo, ¿ok? Y la otra posibilidad es que quizás la profundidad y la continuidad del sueño no sea adecuada y se está entonces compensando con, con lo que viene siendo la cuantía en horas. Si la persona con 10 horas se siente perfectamente bien y no tiene síntomas de ronquido, ni de pesadillas, ni de sueño interrumpido y no se levanta muchas veces a orinar, ni nada por el estilo, debería probablemente considerarse un patrón desde el punto de vista probablemente durmiente largo. No pasa nada si necesitas 8, 9, 10 horas, pero no, si pasa, yo pues, que tengo que dormir claro, mucho, 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 pero no puedo claro. porque tú sabes que hago Pero 500 cosas generalmente y no cuando el quiero, pero no adulto puedo. ya necesita 9 A 10 ver, horas, a veces recomendamos que se haga una revisión y le hacemos una escala de somnolencia diurna a ver si verdaderamente es un patrón de durmiente largo o es una hipersomnia patológica. Habría que revisarlo. bueno, me tocará ir contigo. Me tocará ir contigo, Claudia. Ok. A ver, tú hablabas hace un rato atrás de higiene del sueño, ¿no? Por el otro lado hablabas de sueño fracturado. Entonces, ¿qué fractura el sueño? ¿Qué hace que el sueño sea inestable? ¿Qué hábitos? Por ejemplo, tengo entendido que las bebidas Correcto. alcohólicas pudieran ocasionar, por poner un ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo?
Entonces, ¿y qué es una buena higiene del sueño? ¿Qué es lo que tú recomiendas para que la gente cuando se vaya a la cama no solamente concilie el sueño fácilmente, sino que su sueño sea reparador? Bueno, principalmente si tu reloj biológico está, digamos, desfasado con lo que viene siendo tu rutina de sueño, va a ser muy difícil que existan verdaderamente, ¿sabes? Un sueño, digamos, modulado y reparador. Y por eso es importante que no haya Ujú. exceso de luz artificial en horas de la noche. Y por eso es importante que no haya quizás un confinamiento constante durante el día, que la persona no reciba luz natural. Eso que también pasa mucho con los adultos mayores que los dejan bajo techo todo el día. Entonces, lo primero es que hay que tener horarios regulares de excepción de luz y también aprender a bajar la luz a ciertas horas, ¿no? Lo otro es que cuando hablamos de higiene del sueño, es lo que siempre hemos comentado de que Claro. la cama tiene que ser un lugar para dormir y para tener intimidad de pareja y que no debemos convertir en nuestras habitaciones en oficinas. Y aunque creamos que verdaderamente hacer cosas en el teléfono no es mayor riesgo en la cama, sí lo es, sobre todo cuando esto está relacionado con actividades de trabajo, transferencias bancarias, respuesta de correos electrónicos o inclusive la resolución de conflictos laborales a través del WhatsApp o a través de alguna aplicación de mensajería en la cama. Eso afecta más de lo que ustedes creen y una recomendación es que por lo menos una hora antes de irse a la cama debería haber un cambio en el manejo del reloj y poder apagar ese tipo de notificaciones, ¿ok? Entonces, además de eso, no olviden que en la medida de lo posible hay que tener un ambiente más o menos adecuado en temperatura y que el lugar donde uno duerme sea agradable y que tenga la menor cantidad de elementos externos que puedan hacer que nuestra mente se comience a preocupar en ciertas cosas que no deberían estarnos afectando a esa hora. Claro, claro. Aquí dicen, hola, yo apenas me duermo, me despierto con angustia y taquicardia. Por lo general, Uh -huh. se me quita el Eso sueño. se pueden ver en varias condiciones. Una de ellas ocurre que puede la persona tener reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico relacionado al sueño. A veces la persona no llega a sentir como tal la regurgitación, pero sí puede tener molestias a nivel de lo que viene siendo la orofaringe. Lo otro es que también está la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño puede hacer que cuando la persona comienza a pasar al estadio 2 de sueño, hay una obstrucción de la vía respiratoria y la persona puede despertarse sobresaltada y también se ven algunas formas de desórdenes de ansiedad en donde las personas, inclusive dormidas, pueden tener algunas formas de crisis de pánico menor, ¿no? Taquicardia, palpitaciones, opresión del pecho y pueden inclusive sentir que se le duermen los labios, se le duermen las manos y los pies, producto de esa hiperventilación. Generalmente son los factores, digamos, estadísticamente más frecuentes. Sí, es un tema y la gente, repito, para mí es común ver a las personas con este tipo de problemas. Dice, tuve la necesidad de ser medicada, pero cada vez necesito más dosis. ¿Cómo hacer para dejar el El detalle medicamento? generalmente está en descansar el tratamiento del insomnio solamente en lo farmacológico. Entonces aquí quiero hacer una aclaratoria. Primero, hay personas que tienen condiciones médicas en el ámbito de lo psiquiátrico y lo psicológico que por su condición es crónica y requieren tratamientos continuos. Y eso no tiene nada de malo, como es el caso del trastorno bipolar, como es el caso de los desórdenes de ansiedad, la depresión mayor, la depresión unipolar, la distimia. Hay un montón de condiciones que, así como la hipertensión, las arritmias cardíacas, la diabetes y condiciones crónicas requieren un tratamiento continuo. Entonces, primero, no pensemos que si la persona necesita una medicación para estar bien, tomar algo es malo. Ahora, suponiendo que la persona, digamos, tiene su tratamiento normal para su depresión o su condición médica y que además en la noche tiene que tomar algo para dormir y quisiera dejar de tomar algo para dormir, generalmente la solución viene siendo, como les comentaba, la terapia cognitivo-conductual para insomnio
es una condición, es un método que es como parte de uno de los derivados de la psicoterapia. Y le digo, si tú descansas tu tratamiento del dormir solamente en la farmacoterapia, y eso está descrito en los estudios, el 90% de los pacientes al año va a seguir con requerimientos de medicamentos para dormir. Por eso es que ahora, vuelvo a insisto, es una combinación. Uno comienza con farmacoterapia y con terapia cognitivo-conductual para poder quitar la farmacoterapia y que la persona quede sencillamente con terapia cognitivo-conductual para insomnio. A ver, preguntan, ¿es lo mismo dormir de día que dormir de noche? Realmente no, porque somos mamíferos diurnos y estamos codificados para dormir de noche. Nosotros pertenecemos al reino animal y nuestro reloj biológico genéticamente establecido por especie es dormir de noche. Sin embargo, si la persona tiene, por ejemplo, un trabajo nocturno, perfectamente puede modificar su hábito para dormir completamente de día, pero no es lo que normalmente hacen con los ritmos rotatorios. Y eso ya está, se sabe que no genera ningún beneficio. Las personas que trabajan de noche en los países más del primer mundo, que tienen regulaciones referente a esto, generalmente trabajan de noche siempre en un horario fijo y duermen de día siempre en un horario fijo. Y sus principales problemas muchas veces tienen que ver más con el ámbito social y la interacción familiar, porque viven en un mundo completamente volteado. Claro. Pero se sabe que no hay tantos riesgos a la salud si tú haces el cambio y te mantienes en ese patrón. Disciplinado en eso, claro. Dice, ¿es normal levantarse de noche al baño? Antes me levantaba una sola vez, ahora son varias veces, 3 veces. Siento que se interrumpe el sueño y luego me Se cuesta considera dormir. que la nicturia o levantarse a orinar en la noche debería ocurrir una, máximo 2 veces por noche. De hecho, debería ocurrir en ninguna vez por la noche como hasta los 55 años. Después se considera que una vez es normal y ya después de los 65 años se considera que 2 veces es normal. Pero eso no significa que la... A ver, no, pero me estás asustando porque yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, Sí, recuerdo que me levanto una claro, pero eso es vez más por en un la noche. hábito y es más conductual. Ok, probablemente si eso te lo establecieron de pequeña. Yo durmiendo no decido nada. Yo Claro, durmiendo pero no muchas de las decido cosas se nada. pueden, por ejemplo, tú puedes acostumbrar al niño, por ejemplo, a que se levante siempre a una misma hora a orinar, al punto tal que lo hace de forma automática, ¿no? Eso lo hacían mucho antes los padres, a veces con el temor de la enuresis, ¿no? De que orinaran en la cama. Y cada vez lo están haciendo menos. Ahora, te comento, para decirte, en promedio, casi nadie debería levantarse más de una vez en la noche a orinar. Las principales causas, ¿cuáles son de nicturia? Eh, Primero, en principal, se ve mucho en pacientes, por supuesto, con enfermedad prostática, cuando son ya personas mayores de 65 años. Pero quitemos lo de la próstata para hablar de hombres y mujeres. Las causas más frecuentes son diabetes tipo 2 y una causa más frecuente que la diabetes, sobre todo, es la apnea obstructiva del sueño. Y muchas veces no lo toman en consideración. La apnea obstructiva del sueño, que es esos ahogos constantes que la persona tiene en la noche, genera muchas veces un aumento del el flujo a nivel de los riñones, aumenta lo que llamamos la tasa de filtración glomerular. La persona genera mucha orina y se tiene que levantar a orinar. De hecho, no solamente se levanta mucho a orinar, sino que además se amanece con la boca seca, reseca y deshidratado. Muchos de estos pacientes a veces necesitan tener un termito de agua en la mesa de noche porque toman agua y se levantan a orinar. Entonces, es bueno que si esta persona está teniendo 2 o 3 veces de levantarse en la noche a orinar, sobre todo si no es un hombre que mayor de 65 años con problemas prostáticos, se considere eso. Claro. Dice, ¿maneja alguna estadística sobre la incidencia de algunas enfermedades mentales en Ok, los trastornos del sueño? estadísticas aquí venezolanas no tenemos mucho, pero se sabe que, o sea, vamos a ver, vamos a explicar los dos lados. Una gran parte
de las condiciones psiquiátricas y psicológicas tienen trastornos del sueño dentro de su espectro de enfermedad. ¿Ok? Casi el 70%. ¿Ok? Correcto. Ahora, que los trastornos del sueño causen enfermedad mental, eso no es completamente así. De hecho, en parte sufrimos mucho para que los pacientes entiendan de que el insomnio no se produce en gente por enfermedad mental y muchas veces se asume que el insomnio solamente refleja alguna enfermedad mental y no es así. Las personas pueden no tener ningún diagnóstico de enfermedad mental y tener insomnio. Ahora, los trastornos del sueño Claro. pueden facilitar el riesgo de depresión, ¿ok? En personas que están genéticamente predispuestas a sufrir de depresión, favorece los desórdenes de ansiedad y las crisis de Claro. pánico en pacientes que están predispuestas a tener ese tipo de condiciones y pueden desestabilizar a personas con trastorno bipolar. Es decir, que las personas con trastorno bipolar, cuando hacen un trastorno del sueño, pueden tener una crisis depresiva o una crisis maníaca. Ahora, el tener insomnio no te va a causar una enfermedad mental ni un daño cerebral. ¿Ok? Como les dije, son consecuencias a muy largo plazo de un problema muy mal manejado y no atendido. Y estamos hablando de años. ¿Ok? Así que es importante que no piensen que se van voy a abrir comillas, volver locos, cierro comillas, ¿sabes? Bruscamente por no poder dormir bien. Ok, hablan del magnesio. ¿Qué piensa del magnesio recomendado para que la gente duerma más? Vuelven a mencionar a la melatonina y como ya está terminando el tiempo, dice Mili Milanos. Buenas noches, muy interesante su conversación. Soy enfermera, tengo 30 años trabajando de noche y luego en el día hasta la 1 p.m. Se hace un tiempo para acá, de hace un tiempo para acá, perdón. No estoy teniendo un sueño Ok, bueno, reparador. eso entra dentro del grupo de lo que se llaman los trastornos del el ritmo sueño-vigilia. Y es muy frecuente entre los personales de salud Ujú. y por supuesto las enfermeras son las campeonas de esto que se llama Shift Work Sleep Disorder o desorden del sueño y el trabajador nocturno. La persona cuando comienza a trabajar de ciertas horas en la noche, después de un tiempo, comienza a ocurrir que su sueño no tiene todo el ciclaje adecuado y aunque duerma 8 horas, no es reparador. ¿Okay? Esto ocurre porque generalmente para este tipo de personas tiene que existir un reposo regulado. O sea, los trabajadores nocturnos normalmente tienen que salir de un descanso de trabajo nocturno, pero eso son cosas que no pasan en países como el nuestro porque la gente, bueno, si no trabaja, no gana y no come. Pero digamos, en instituciones serias, cada cierto tiempo los mandan a una forma de descanso para que puedan evitarse estos trastornos del ritmo circadiano. ¿Qué es lo que puede hacer la amiga lo mejor posible? Bueno, entiendo que no es normal que trabajes de noche y en la mañana hasta la 1. Sé que eso es un hábito que tiene que ver más con la necesidad de cubrir esos turnos para poder subsistir, pero la recomendación sería que en la medida de lo posible modifique los ambientes de casa para que verdaderamente tenga unas cortinas polarizadas al momento que vaya a descansar y que intente mantener un horario regular las noches que tenga guardia y que no tenga guardia. Ajá, Ma- magnesio y Magnesio, melatonina bueno, el rápidamente. magnesio, no les voy a mentir, el magnesio tiene hasta ahora bastantes buenos trabajos para ayudar a la conciliación del sueño. También se utiliza en la modulación del dolor y por eso también ha mejorado muchos casos de migrañas refractarias a tratamiento. Y también se ha visto que puede disminuir un poco la ansiedad. El problema es que tienen que tomar en cuenta lo siguiente, estos recursos son finitos, son limitados. Ustedes van a sentir una mejoría durante un periodo de tiempo hasta que sencillamente el sistema se adapte a esa a esa sustancia, eso es un electrolito, el cuerpo se va a adaptar. Sencillamente el riñón lo va a comenzar a expulsar porque lo está recibiendo de más y ustedes van a perder el efecto beneficioso. Entonces, está bien que lo utilicen por una cierta temporada, pero no piensen que tomar magnesio o melatonina o lo que vayan a tomar les va a resolver el problema de manera continua. O sea, hay que identificar el mecanismo generador del problema. Pero lo pueden tomar, el magnesio no hay ningún problema, pero eso sí, procuren que sean algunos preparados
farmacológicamente serios, porque también están un montón de gente vendiendo un montón de potajes con magnesio que no están regulados, que no sabes si están Sí. bien manipulados, etcétera, etcétera, y puede traer problemas gastrointestinales. De hecho, yo voy a hacer un post hablando del magnesio, cómo saber que se está comprando el Exacto. magnesio adecuado. Precisamente porque esa es una inquietud. Esa es una inquietud. Aquí tengo. Doctor, ¿por qué se producen los ronquidos? Y no duermo corrido, siempre despierto a las 3 de la Ok. mañana. Ese cuadro, eso de que me duermo pero me despierto en la madrugada, 3 de la mañana, es lo que nosotros llamamos un patrón de insomnio de despertar temprano. Es parte de la familia de los insomnios de mantenimiento. Las causas más frecuentes de insomnio de despertar temprano son dos: la apnea obstructiva del sueño y la depresión. Es decir, que si esta persona tiene un insomnio de despertar temprano y además tiene ronquidos, lo más probable es que tenga una apnea obstructiva del sueño. La pregunta es por qué se produce el ronquido. La mayoría de las personas creen que es por un problema nasal. La nariz, por supuesto, juega un papel, pero no es la causa principal. La nariz lo que hace es que contribuye a un flujo respiratorio inadecuado y entonces la persona comienza a respirar más por la boca y al ocurrir esa respiración por la boca, los tejidos colapsan. Entonces el ronquido cuando uno está dormido generalmente es más a nivel de garganta y se pega a la base de la lengua. Entonces es bueno y considerar de que si la persona Mm. tiene ronquidos, tiene insomnio de despertar temprano, se despierta a las 3 de la madrugada, si además de eso tiene nicturia, que orina un par de veces por noche, y adicionalmente quizás tiene sobrepeso o el cuello corto, o es una mujer posmenopáusica o con problemas de tiroides, mira, casi seguro que es una apnea obstructiva del sueño. Bueno, hay muchísimas preguntas. Sabes que me encantaría responderlas todas, pero nos quedan, qué sé yo, unos 8 minutitos y más bien prefiero dejarlos para que tú cierres el tema con información importante que consideres que no hayas dado todavía y bueno, y despedirnos porque sabes el esfuerzo que he hecho Claro, para es que así. nos De reunamos verdad, esta noche. muchísimas gracias por esa oportunidad, María Laura. Fíjate, el lema de este año del Día Mundial del Sueño es que el sueño es esencial para la salud. Y esto tiene que ver mucho con la preocupación que se ha visto a través de todas las sociedades científicas que se dedican al sueño, de que cada día las personas menosprecian el valor del dormir bien y que cada día duermen menos. Y a veces no es tanto el peligro que se forma para los adultos, sino que mucho de ese mal hábito y ese peligro se está traduciendo a las poblaciones más jóvenes. Se ha visto que el dormir inadecuadamente aumenta el riesgo de depresión del adolescente y la depresión en la adolescencia está llegando a niveles verdaderamente muy difíciles de manejar. Y también se sabe que el dormir la menor cantidad de tiempo que corresponde para la edad favorece la obesidad infantil. La obesidad infantil también está teniendo una elevación muy grande. Entonces, enseñemos con el ejemplo. O sea, démosle y mostrémosle a los demás la importancia del dormir bien. No solamente digamos que es bueno dormir, verdaderamente hablemos con los hechos. Porque además de eso, si tienes una diabetes que está difícil de controlar, si la hipertensión no está del todo bien controlada, si te cuesta para bajar de peso, si tienes mucho apetito, si estás teniendo dificultad para el control de tus emociones, haz una revisión, haz un checklist de cómo estás durmiendo y qué estás haciendo por tu sueño, porque te aseguro que si tú corriges eso, muchas cosas van a caer en su lugar. Entonces, creo que con eso podemos terminar. Duerman bien, intenten darle el tiempo que el sueño necesita y les garantizo que inclusive los colores al día a día se van a ver distintos. Así es. Y bueno, de todas maneras, también le digo a toda la audiencia que hicieron sus preguntas que voy a dejar esta conversación aquí guindada. Yo no sé si quieres, Claudio, que aparezca también en tu Sí, vale, perfil, porque te perfecto. puedo poner como colaborador para que esté, puede estar en los dos perfiles y cualquier pregunta que tengan que no se haya respondido, pues pueden formularla por DM para que mi invitado la pueda responder, que seguramente lo hará. Y bueno, como lo dijo Claudio, el sueño reparador es importante, se tiene que dar la importancia a este buen hábito y se puede lograr tener un sueño reparador, solamente hay que trabajar en ello. Es decir, buscar especialistas, documentarse y tratar de incorporar a su día a día hábitos de salud, hábitos de bienestar
Gracias a Muchísimas ti, María gracias, Laura, y Raúl. saludos a todos los que nos visitaron. Así es. Y sí, saludos también a la gente de @Blue Medical que la vi por allí conectada y Sí, siempre está muy pendiente de estas conversaciones. Ellos me dicen, yo quiero participar, yo quiero participar, yo quiero estar. Bueno, sí, aquí vale. está. Un Chao, placer. Gracias. hasta Hasta luego. luego. Gracias.